Polín. Historias, personajes, lugares. Tenemos el placer de escuchar de nuevo a Elżbieta Borkiewicz. Hola Elżbieta, bienvenido a tu programa Polín, en el que hablamos, ya saben, de judíos polacos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tu saludo universal, que nos encanta, como nos encantan tus historias. Hoy, ¿de quién o de qué nos vas a hablar? Hoy vamos a hablar de un libro. De un libro recién editado por Confluencias y titulado El diario del gueto de Varsovia. Y su autor se llama Adam Cherniaków. Y era el último presidente de Judenrat, o sea, Consejo Judío en el gueto de Varsovia. Y yo tuve el privilegio de traducirlo del polaco al español. Pues ya que Adam escribía en polaco. Casi todas sus notas están escritas en polaco. Pues entonces, si lo has hecho tú, nos aseguramos una traducción excelente y nadie mejor que Elżbieta, queridos oyentes, para hablarnos de este libro que ha tenido que recorrer una y otra vez en esa difícil labor que es traducir un manuscrito, ¿no? Un libro. Sí, un manuscrito. Sí. Sí. Bueno, yo quería compartir con los oyentes de la Radio Sefarata algunas impresiones de este trabajo, algunas informaciones que encontré en traduciendo cada nota del cuaderno, que eran 9 cuadernos, aunque se conocen solamente 8, porque uno de ellos desapareció, el que abarca el tiempo entre el 14 de diciembre del año 1940 y el 22 de abril del 41. Probablemente porque desapareció durante la detención de Cherniaków en los sótanos de la temible prisión de la calle Suja que era la sede principal de la Gestapo. Pero bueno, hablemos de Adam Cherniaków. ¿Quién era? Él nació en Varsovia en el año 1880 en una familia casi asimilada. Digo casi porque sus abuelos y sus tíos todos eran judíos ortodoxos, bastante fieles a la religión, pero el padre también, por supuesto, iba a la sinagoga, pero ya era un judío casi asimilado. Y la madre venía de una familia de intelectuales totalmente asimilada, así que él estudió en los colegios polacos, estudió la cultura polaca y durante toda su vida le acompañó la literatura polaca y especialmente su poeta preferido, Cyprian Kamil Norwid, que además en el diario cita de vez en cuando, ¿no? Él estudió ingeniería en la Politécnica de Varsovia, luego en la Escuela Industrial de Dresden y una escuela superior de comercio en Varsovia. Estaba preparado profesionalmente y él siempre pensó que la simbiosis entre las culturas judía y polaca era perfectamente posible y realizable. Y trabajó ocupando diversos puestos, por ejemplo, en el ayuntamiento, era concejal. En lo político, en el mundo judío, él no se declaraba partidario de ningún partido, ni Bund, ni de la derecha, ni sionistas, ni ortodoxos. Y para los judíos era demasiado polaco y para los polacos era demasiado judío. Esto pasaba en aquella época, ¿no? Era más bien cercano al centro derecha polaco. Él había luchado con Mariscal Piłsudski contra los rusos y a principios de septiembre del año 39, cuando ya empezó la guerra, el presidente de Varsovia le nombró presidente de la comunidad judía, ya que el presidente anterior huyó de Polonia. Y esta noticia no fue bien recibida por los judíos porque
porque decían que no era 100% judío y que no representaría sus intereses, ¿no? Él también tuvo la oportunidad de irse a Palestina a principios de la guerra, pero rechazó la propuesta porque dijo que un capitán nunca abandona su barco. Y el diario empezó a escribir el diario el día 6 de septiembre del año 39, cuando dice: esta noche no pegué ojo desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. Y al principio son notas muy sencillas, abreviaciones, a veces falta verbo, a veces falta algo en la frase que hay que interpretarlo. Después sus notas se vuelven algo más completas y algunas aparecen escritas en francés o en alemán. Ya sabemos que el alemán él lo dominaba perfectamente porque se educó en Alemania también y era gran admirador del idioma alemán. Y él empieza a describir al principio el caos reinante en la ciudad, los problemas de abastecimiento, de bombardeos, etc. Pero el 4 de octubre escribe en sus notas que los alemanes le habían ordenaron crear el Consejo Judenrat, que él lo encabezaría, pero tenía que elegir a 24 personas como miembros del Consejo. Esa es la primera noticia cuando se habla de él como presidente de Judenrat. Y a partir de entonces, él describe su trabajo. Las reuniones en la sede central de la policía en Gestapo son diarias, le llaman todos los días. Ahí tiene que pasarse 3, 4, 5 horas esperando para recibir nuevas órdenes que siempre afectaban a la población judía. Adam Cherniakov creía al principio que sus conocimientos, sus relaciones correctas con los alemanes, su capacidad de expresarse en alemán de una manera más que correcta, podían ahorrar a los judíos muchos sufrimientos. Y él creía de verdad que podía salvar a mucha gente. Pero a medida que vamos leyendo lo que anota en su diario, los problemas crecen. Primero, bloquean las cuentas de la comunidad, que le impide un funcionamiento normal. Luego, las cuentas de los judíos. Luego, cada 2 por 3 vienen exigencias de pagos. Por ejemplo, el muro del gueto fue enteramente financiado por los judíos. Y además que no podían sacar dinero de sus cuentas, eran colectas de dinero en el gueto porque no se podía conseguirlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, y luego órdenes de confiscaciones de cosas que podían, que parecía que los judíos vivían demasiado bien. Entonces se les quitaba abrigos de piel, objetos de valor, porcelanas, plata, de eso ni hablamos, cuadros tampoco. Pero también ropa de cama, y en general todo lo que podía insinuar que los judíos aún vivían demasiado bien. Al principio ni Cherniakov ni los judíos en general se imaginaban lo que estaba por llegar. Incluso algunos recibieron la noticia de la creación del muro con aceptación. Dijeron, al menos estaremos protegidos, porque también tenían problemas con las bandas de gamberros que atacaban a los judíos fuera del gueto. Y con el tiempo las notas describen la situación más y más desesperante de la población judía. Los alemanes le obligan a Cherniakov a enviar gente a los campos de trabajo, a financiar, y no solamente a enviarlos, a financiar el viaje, a darles ropa y mantenerlos, darles paga, con el dinero que él no contaba porque la comunidad no tenía, cada vez que tenía que hacer un gasto tenía que pedir 1000 permisos. Y el dinero para muchas cosas, porque muchas eran extorsiones, o nos pagáis esto y liberamos a los prisioneros o los fusilamos. A veces era que
que la gente recogía el dinero, pero los prisioneros ya habían muerto, ¿no? El dinero se sigue forzando a la población a pagar los fondos de la comunidad, incluso de las empresas externas que eran parcialmente judías, tampoco pueden enviar dinero al gueto. No hay dinero para sueldos, para ayudas sociales, para orfanatos, para pan, para cualquier cosa. O sea, con el tiempo las raciones disminuyen y se ve perfectamente que la situación es más que desesperante, ¿no? Pero Cherniakov decía que si alguien se salva entre nosotros, que sean los niños. Y se implicó en crear plazoletas, mini parques, donde los niños podían jugar olvidándose de la realidad por unos minutos. Él, por ejemplo, el último de los parques lo inauguró con orquesta, discursos, actuaciones, etcétera, poco antes del comienzo de la Gran Deportación en junio del año 1942. Él también ayudaba a los artistas, a los músicos. Él mismo era un gran aficionado a la ópera. Y antes de la guerra, con su mujer, siempre iban a todos los estrenos de la ópera de Varsovia. Y también organizó la orquesta del gueto, la orquesta que tenía unos músicos fabulosos que no tenían medios para vivir. Entonces esta solución al menos les aseguraba una vez al día un plato o un trozo de pan. Los músicos podían tocar solamente música judía. Cuando había un concierto y los alemanes oían algo que no era judío, directamente cancelaban el concierto. Él también encargaba obras a pintores, escultores, artesanos. Por ejemplo, hizo unas vidrieras en su despacho y en la sala de reuniones en la comunidad, porque decía que de esta manera podía ayudar un poco a los artistas. Y en la última etapa, el año 42, Cherniakov ya era consciente de que la situación era trágica, que esto no iba a no iba a tener un buen final, pero trataba de transmitir la sensación de normalidad a la gente. Pero contaban uno de sus colaboradores que un día abrió un cajón en el escritorio de su despacho y ahí guardaba 24 viales de cianuro. Y dijo, 24 para los 24 miembros del consejo. Es conveniente que todos mueran con honor. Esas eran las palabras de Cherniakov. El día 22 de julio, en la sede de Judenrat, apareció el jefe de la plana mayor de la operación Reinhardt, que era la operación del exterminio de los judíos, e informó a Cherniakov del comienzo de la liquidación del gueto. Y los alemanes obligaron a Judenrat a firmar un documento que enviaba a 6.000 personas a Treblinka. Cherniakov ya sabía que era Treblinka y por primera vez en su vida no firmó este documento. Ahí aparece solamente el nombre del Consejo Judío, pero sin la firma de su presidente. Y al día siguiente, el 23 de julio, Cherniakov escribió 2 cartas. Una dirigida a su mujer Felicia: me exigen que mate con mis propias manos a los hijos de mi pueblo. No tengo otra salida que morir. Y la segunda carta dirigida a sus compañeros del Consejo Judío. Vinieron a verme Worthoff y compañía y exigieron la preparación de un transporte de niños para mañana. Esto desborda mi copa de amargura. No puedo mandar a la muerte a los inocentes niños. He tomado la decisión de irme. No lo tratéis como acto de cobardía o huida. Me siento impotente, el corazón se me parte de pena y dolor. No lo aguanto más. Cherniakov se suicida tomando veneno. Y la noticia de su suicidio impacta en el gueto, ¿no? Unos le acusan de traidor,
otros de colaborador de alemanes, de todo, ¿no? De cobarde. Pero hubo otros que alabaron su valor y lo llaman héroes. Sobre todo aquellos que trabajaron con él y vieron de cerca su lucha por mantenerse firme en el puesto desesperante que ocupaba, ¿no? Pero, por ejemplo, Emanuel Ringelblum le llama un hombre débil, otros le llamaban tonto. En general, se hablaban muy mal de él. Y cuando la viuda de Cherniakov, que sobrevivió a la guerra, se llamaba Felicia, se presentó en el Instituto Histórico Judío con los diarios en el año 1947, ellos rechazaron su oferta. Para la gente, para los judíos del instituto, era un personaje negativo y un colaborador de alemanes. Así que los diarios viajaron, Felicia los mandó a Canadá, a Francia, pasaron por varios sitios y en los años 60 fueron adquiridos por Yad Vashem y en el año 68 aparecieron en hebreo, la traducción del polaco al hebreo. En el año 1972 aparecieron en Polonia, pero por entregas, porque la oleada antisemita impidió la publicación del libro completo. Y luego, en el año 79 en los Estados Unidos y en el año 1983 en Polonia. Y luego en otros idiomas en otras partes del mundo. Y hay que decir que el libro tiene una estupenda introducción hecha para la primera edición del libro en inglés, o sea, la americana, y que fue publicada en el año 79. Y la introducción está firmada por Raúl Hilberg y Stanisław Stern y da una introducción, es una introducción muy, muy buena para poder leer los diarios con más con entendimiento. Yo los invito a, sí, dime. Yo los invito a leer este diario. Para mí es un documento indispensable para cómo era la vida, para conocer cómo era la vida del gueto desde dentro, ¿no? Y ver qué difícil era mantenerse firme, mantener los ideales, ser honesto, ser psíquicamente sano, aguantar. Y Cherniakov lo hizo hasta aquel 23 de julio. Y yo tengo un afecto especial para él y para su diario. Y puedo decir que anímicamente no resulta fácil estar metido en la trampa del gueto durante la traducción del libro. La traducción es un trabajo lento y se está analizando cada frase, cada palabra. Pero imagínense, si para mí fue difícil, imagínense qué difícil era vivir en el gueto en aquella época. Por eso yo tengo un profundo sentimiento de respeto y de admiración por Adam Cherniakov. Sí, de hecho dices en los comentarios a tu libro que nos llegan desde Confluencias que el nombre de Adam Cherniakov ocupe el lugar que le corresponde en la historia del gueto de Varsovia, sin objeciones ni dudas. Cherniakov se lo merece. Sí, por supuesto. Uh-huh. Pues con esta opinión y este trabajo excelso de Elżbieta Borkiewicz nos despedimos. Estamos deseando leer el diario, deseando conocer tu traducción y gracias por ese trabajo y por habérnoslo contado aquí en Radio Sefarad. Gracias.